Maffei, Sí. ¿qué significa una Ucrania neutral? Exactamente. ¿Es lo que quiere Putin a esta altura de la guerra? Es lo que querrá. Me imagino sí, lo que querrán otros, habrá que ver cómo se llega a eso, pero en principio a partir de hoy y hasta este 30 de marzo, Estambul va a ser la sede de la ronda o las jornadas de negociaciones entre los representantes del gobierno de la República de Ucrania y la Federación Rusa para intentar poner fin a una guerra que ya lleva nada más y nada menos que 34 jornadas. Y en la antesala a esta serie de encuentros, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planteó que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear que, en caso de alcanzarse, tendría que ser sometido a un referéndum ante la ciudadanía. Por lo que, a partir de estas palabras y el hecho de que las partes se vuelven a reunir, es que la idea de la neutralidad empieza a asomar como un principio clave para alcanzar un posible acuerdo. Y lo primero que hay que decir es que la idea de una Ucrania neutral, y que sirva como una suerte de puente entre Rusia y Occidente no es nueva, pero pensada un mes después de una guerra que, por un lado, no resultó según lo pensado por el Kremlin y que por el otro tiene una resistencia ucraniana que, como estamos viendo en imagen, no evita la destrucción del país. Esto podría ser un punto intermedio en lo ideal, casi utópico para mediar sobre nuevos conflictos, pero en lo inmediato para detener este que estamos viendo. ¿Qué podemos decir de la neutralidad? Bueno, en términos generales, que probablemente obligaría a Ucrania a abandonar sus ambiciones de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, y renunciar a ser sede de las instalaciones de esta alianza militar en su territorio. Esto idealmente a cambio de algún tipo de garantía de seguridad por parte de Moscú. Recordemos que Ucrania quiere incorporarse a la OTAN porque tiene mandato constitucional desde 2019 para hacerlo, porque ve a Rusia como una amenaza, porque lo ve como un estado invasor que ocupó su territorio desde el año 2014 y, por sobre todas las cosas, que Ucrania no puede sostenerse o defenderse por sí mismo. Pero con esta cesión, esto es algo que a priori las partes podrían empezar a tolerar. Las autoridades ucranianas, no solamente desde su presidente, ya marcaron que, bueno, la posibilidad de ingresar a la OTAN evidentemente no va a ocurrir si no pasó hasta ahora, y esto, o sea, la idea del mantener a la OTAN fuera de Ucrania y lejos de las fronteras de Rusia, también puede ser algo que Vladimir Putin pueda presentar al interior de su país como una suerte de victoria política. Pero obviamente que esto todo tan hermoso que les cuento va a estar desde ya que determinado por los detalles y, como todo en términos de cooperación, de la predisposición de las partes, entendiendo que es bastante complejo sentarse a negociar cuando se están matando a tu población. O sea, básicamente cuando vos estás negociando en Estambul están cayendo distintos tipos de ataques sobre el territorio ucraniano, y esto habla de una madurez bastante grande del bando ucraniano y, por sobre todas las cosas, de una necesidad muy alta de tener predisposición para alcanzar acuerdos. Parte de lo difícil tiene que ver también con que Ucrania abandonó formalmente su estatus neutral no hace mucho tiempo, en 2014, a partir de lo que había sido la revolución del Maidán, de la que hemos hablado en alguna oportunidad, y después de lo que fuera la anexión de Rusia por parte de la península de Crimea. Las quejas de Putin en aquel entonces eran bastante más profundas que la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN, por lo que Rusia quizás pueda tener alguna mirada bastante más profunda o diferente de lo que la neutralidad ucraniana pueda llegar a significar. De hecho, otros de los objetivos que Putin argumentó y utilizó también como parte de este relato tenía que ver con la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, por lo cual ahí se abre una ventana nueva. Pero lo que podemos mencionar es que, bueno, Europa no es ajena a los estados neutrales. La neutralidad es un instrumento para los estados más pequeños y que puedan de alguna manera protegerse y proteger su propia integridad política contra un vecino o una potencia regional, entendiendo que se hace una cesión de ciertos principios dentro de la política exterior del país para que se retire o bien el proceso de invasión que está teniendo lugar o el enfrentamiento armado que podría llegar a darse entre las partes. El caso de Austria es el caso modelo que se está hablando por estas horas que podría llegar a tener lugar. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial las potencias o el bando aliado invade Alemania, invade Austria, y a cambio de poner fin a la ocupación, en este caso Austria accedió a declarar la neutralidad en su constitución, lo cual significa que se comprometió a no unirse a alianzas militares, no tomar partido en guerras futuras y no permitir también la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Lo complejo de esto, decía, por un lado, que está teniendo lugar en una guerra, tiene que ver también con que, bueno,
¿cómo se podría llegar a tomar en consideración que la palabra de Putin se puede creer, ¿no? Porque es una persona Epa. es una persona que, claro, no ha sido muy conducente con lo que ha prometido en otras oportunidades, sí, cuando se refiere a invadir o iniciar una guerra, pero en este caso lo que se marca es que, bueno, tendría que haber una presencia bastante más explícita de o los Estados Unidos, el bloque occidental, o incluso que sea el primer gesto que la República Popular China pueda llegar a tener en este conflicto en el que no ha hecho otra cosa más que silencio. Quedará también por verse cómo se puede llevar adelante este proceso que les mencionaba con anterioridad de la desnazificación y la desmilitarización. La desnazificación es un argumento que se probó con sobradas cuentas que es una suerte de blef que utilizó Putin para, dentro de todo, dejar en evidencia que lo que también está buscando en Ucrania es un cambio de régimen, la salida de Volodymyr Zelensky, lo cual en este momento de altísima popularidad no va a ocurrir. La desmilitarización es el gran punto a tener en cuenta porque que un Estado sea neutral no significa que no tenga su propio ejército, así que habrá que ver qué tiene en consideración con este punto y lo que se le sumó con la guerra, entre otras cosas el hecho de las tropas rusas que están en Ucrania y el control que ha tenido lugar en las últimas semanas en la región del Donbass, entre otras cosas con Rusia reconociendo la autonomía de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. De lo que no hay dudas es que todas las guerras o casi todas las guerras terminan en y con acuerdos, no siempre son perfectos, con el tiempo muchas veces no son respetados, pero en este momento, a 34 días del inicio de la guerra en Ucrania, es la única alternativa para empezar a pensar en un alto al fuego y, por sobre todas las cosas, la pérdida de cientos de miles de potenciales vidas.